Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Pero bueno, la situación económica del país es muy delicada. El presidente tiene que asumido con un problema grave en la economía. Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas, está con nosotros. Economista, gracias por acompañarnos. Buenos días. Lo primero, es tan grave la situación económica. El país tiene dos problemas graves: la situación económica y la delincuencia, el tema de la inseguridad. No hay un ministro del Interior. Se ha encargado a la ministra de Gobierno que asuma las dos carteras mientras se decide si lo fusiona o no lo fusiona, al Ministerio de Gobierno y al del Interior. Y tampoco hay ministro de Economía y Finanzas, por lo menos de manera oficial. Es Juan Carlos Vega, por lo menos ayer ya estuvo también en la fotografía oficial del gabinete, pero no hay decreto. Eso también genera un poco de incertidumbre en el tema económico tan delicado en nuestro país, que por cualquier cosa el riesgo país se eleva, la situación económica se vuelve compleja. Buen día. Buenos días, Milton. Gracias por la entrevista. Verónica, buenos días. Tal vez empezar indicando que hasta la posesión oficial del ministro de Economía podría pasar como menos importante si habría mensajes en la línea correcta, creo yo, y habría un programa económico integral. Creo que eso ha sido parte del problema, parte de los mensajes que se han dado afuera en la reciente visita a Washington y Nueva York no han sido bien recibidos, y el resultado de eso, tal vez no la única razón, pero un componente importante es lo que pasó con el riesgo país. Temas como de la deuda, con el mensaje que se anunció de si tengo plata se paga, si no, no, palabras más, palabras menos, cuando tiene que ser un tema absolutamente voluntario, amigable, de mercado. Esa situación no se produjo de esa manera. En segundo lugar, el anuncio de la baja del IVA cuando tenemos un problema fiscal, no porque no se busque reactivar la economía, porque eso también tiene que buscar una reforma tributaria, pero es un componente tan aislado, tan pequeño, yo diría tan particular, que no da la idea de cuál es la visión integral del tema. Por otra parte, las preguntas sobre cómo va a bajar el déficit fiscal no fueron atendidas, no fueron respondidas. Entonces, a mí me parece que le falta ese componente fundamental para que se conozca a dónde va a caminar el gobierno, por dónde va a transitar. Y eso todavía no se sabe, son anuncios así medios sueltos que no forman parte de un todo. Y los multilaterales, Fondo Monetario y Banco Mundial, están dispuestos a ayudar al Ecuador, a pesar de que es un periodo de gobierno corto. Pero necesitan ver algo más, yo diría, confeccionado, más terminado, más integral, que hasta ahora no se observa. Y claro, a eso se suma lo que usted acaba de mencionar, de que todavía no le nombran al ministro y todavía no se conoce exactamente por dónde se va a mover la cosa. Ahora, vuelvo un poco atrás al tema de esta reunión que tuvo el presidente cuando electo con los multilaterales. Este tema de necesito un crédito puente porque si no voy a caer en default. Eso es lo que no les cayó bien. Esa, digamos, fue frontal de todos modos del presidente. ¿No había que entrar así con los multilaterales? Nosotros no podemos, como país pequeño, con antecedentes de moratoria, porque no es que no ha habido moratoria en el pasado, hemos tenido moratoria en algunas ocasiones, eh, y sin recursos, entrar con un mensaje que no dé seguridad de que vamos a honrar con nuestras obligaciones. Es distinto decir, vamos a buscar un mecanismo de mercado, lo que llaman los americanos un market friendly, algo que permita voluntariedad de las partes, es decir, que sea un acuerdo de los dos lados, no solamente del uno, y que de alguna manera responda a las necesidades de cumplir con las obligaciones, para que sean las finanzas públicas sostenibles, sustentables, etcétera. Eso es muy distinto a decir, necesito apoyo porque si no entro en default, porque eso no envía el mensaje
de que el país está y el gobierno está convencido de que va a cumplir con sus obligaciones. Los problemas de los países los tienen todos, pero es muy distinto la forma como yo abordo el problema, y eso creo yo que no fue bien visto, no solamente por los multilaterales, sino por los banqueros. En la ciudad de Nueva York también estuvieron muy preocupados porque allá está mucha representación de tenedores de bonos. Entonces ese mensaje, al menos en lo particular, creo que no fue bien recibido. Son las 8:32, estamos hablando con Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas. Mauricio, buenos días. Y bueno, ¿qué puede hacer el gobierno de Daniel Noboa con un déficit elevado, con un mes de diciembre que tendrá que cubrir más de 2.000 millones solamente en sueldos, entre pagos del IES, en pagos a los gobiernos locales? ¿Qué opciones tiene? Bueno, hay algunas decisiones que a mi criterio tiene que abordar, y en general, creería yo, debe adoptar decisiones que estén bajo su competencia. Es un periodo corto, es 1 año y medio, y en la Asamblea Nacional no sabemos qué va a pasar. Yo sé que hay un acuerdo ahora, no sabemos qué va a ocurrir. En política la incertidumbre es parte de todos los días. Entonces, creo yo, en estas circunstancias debería, como digo, optar por decisiones bajo su ámbito. ¿Cuáles pueden ser? No puede ser que entre enero y octubre de este año usted tenga una baja de ingresos del presupuesto del 8.4, y en el mismo periodo, enero-octubre, el gasto no solamente que no se redujo en la misma proporción, que debería por ahí irse la decisión real, no solamente que no se mantuvo, creció en el 8.4. Obviamente hay que ponerlo un techo a esa expansión que crece como una bola de nieve. Entonces, el tope del gasto es una decisión, me parece que es fundamental, y eso es potestad del gobierno, no es potestad de nadie más. Políticamente difícil en algunos temas, sí, pero hay que ponerle techo porque esto así no puede funcionar. Segundo, al mismo tiempo que la ciudadanía optó por decir no produzcan petróleo en el bloque 43, seguimos subsidiando precios de los derivados. ¿Quién entiende eso? O sea, ¿dónde está la coherencia? ¿Dónde está la sindéresis de la cosa? ¿Dónde está la protección del medio ambiente en los dos ámbitos? Eso tiene que recabar nuevamente. ¿Difícil políticamente? Sí es difícil. Pero recuerda que ya lo hicimos. En plena pandemia, en el año 20, había un ajuste del 5% mensual y después del 3%, pero se mantuvo la reforma. El gobierno de Lazo, antes del problema de junio del 22 con los indígenas, levantó la reforma. Pregunto yo, ¿para qué levantó la reforma? O sea, ¿cuál fue el objetivo? ¿Qué ganó? Igual hubo el problema con los indígenas. Y esto es un tema de 3.000 millones al año. Eso es lo que nos cuesta subsidiar precios. Los precios no se subsidian sectores, personas, actividades, no precios. Porque cuando usted subsidia un precio, no focaliza nada, protege a todos. Y los que beneficiados de esto son los contrabandistas que venden combustible en alta mar. Segunda decisión. Tercera decisión, tiene que sentarse con los acreedores, como digo, de manera amigable, para replantear la deuda, y con los multilaterales para plazos mayores, a pesar de que son plazos largos, también creo yo que hay que conversar. Tercera decisión. Cuarta, el tema de la seguridad social, hasta el ámbito que le corresponde al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque es un problema para los afiliados, pero también es un problema fiscal. Entonces tiene usted al menos 4 decisiones del gobierno que tiene que buscar, y al mismo tiempo el financiamiento inmediato. Ahora, Pero para no sé, pedir financiamiento necesita un programa económico, eso me han dicho los multilaterales, queremos ayudarle, pero ¿cuál es el programa? ¿Qué es lo que quieren no hacer? lo dijo el día de la posesión, incluso cuando la Constitución te dice que tienes que presentar cuáles son los principales lineamientos de tu plan de gobierno. Bueno, no dice exponer, dice presentar, a lo mejor sí lo presentó, no se sabe, pero al público en su discurso de casi 8 minutos no dio ninguna seña clara. Lo único que se ha dicho hasta ahora es que hay una reforma tributaria en camino, que esa será presentada en las próximas horas. Una reforma tributaria que, por ejemplo, contempla bajar el IVA al 5% en los materiales de construcción. Dice que no va a crear ni a elevar impuestos. ¿Cómo se financia una reforma tributaria con menos ingresos, o por lo menos no con elevar impuestos?
Milton, cuando usted toma una decisión económica, en este caso una reforma tributaria, tiene que ver los dos lados de la moneda, no puede ver solo el uno. ¿Cuál es el de un lado? ¿Qué va a pasar con la actividad privada, con la actividad productiva? Esto va a ser una restricción, va a ser una limitación, va a ser un freno, o puede ayudar a que esta más bien se reanime. Esa es obviamente una visión que hay que tomar en cuenta. Pero al mismo tiempo tiene que ver la parte fiscal y no puede dejarle de lado. Y eso es justamente uno de los elementos que preocupó a los mercados y a los multilaterales. Parece que no se dan cuenta que hay un problema fiscal, parece que no perciben la situación cuál es, como que no ven que en diciembre hay que pagar 1.600 millones en la nómina porque es el doble por el 13º, como que no está claro el tema. Y además un asunto de fondo. Fíjese, la literatura económica, la evidencia empírica que se llama, es decir, lo que han vivido los países, muestra que los precios diferenciados no funcionan. ¿Qué es un precio diferenciado? Tener IVAs diferenciados, que un IVA para esta actividad y el resto al 12%. Eso no funciona. ¿Por qué Y no además, funciona? ¿Porque es difícil de controlar o porque... porque genera distorsiones. Yo mañana puedo decir como agricultor, por ejemplo, la agricultura es el que más empleo genera, lo cual es verdad. Y además el que más aporta al PIB, lo cual es verdad. Y por lo tanto yo también necesito un IVA del 5%. ¿Por qué solo los involucrados en el tema de los materiales de construcción? Y el tema, para no alejarnos de lo que se anuncia, fíjese, la actividad de la construcción yo sé que no tienen contra qué cruzar el IVA y eso entiendo. Lo que no se puede aceptar es que el argumento para reanimar la producción sea bajar el IVA. El problema de la construcción y del sector y de la economía no es el IVA que está muy alto, más bien el IVA es de los más bajos de la región. El problema es que no hay financiamiento. El problema es que no tenemos costos de importación adecuados porque los aranceles son altos. El problema es que tenemos una estructura laboral que complica la contratación porque es de 1938, no es compatible con la situación actual. Es decir, esos son los problemas para la actividad de la construcción y para otros sectores. Entonces, yo no voy a arreglar nada bajando el IVA. Es más, voy a generar un problema fiscal y no arreglo el problema de fondo. Entonces, por eso es que me preocupa como que no están viendo unos árboles del bosque y no están viendo el bosque completo. Ahora, ¿debería el presidente Novoa, Mauricio, poner nuevos impuestos? Es una pregunta difícil. Yo creo que no debería ir por ahí el tema. Creo que por la situación de una actividad económica tan, yo diría, deprimida, este año, fíjese, el crecimiento va a estar cerca del 1%. Y el Banco Central acaba de cambiar la estimación para el próximo, es del 0,8. Es decir, el país no va a crecer, estamos creciendo menos que la población, por lo tanto el empleo no se va a recuperar. Entonces, pensar en temas impositivos en este momento le veo que no es lo mejor. Por eso creería yo que para el tema fiscal, sin ser fácil, repito, creo que hay que replantear el tema de los subsidios de los derivados. Yo creo que eso no le pueden dejar de lado. Es ¿Cómo? más, como expliqué, es incompatible con lo que se acaba de decidir de Bloque 43, que por cierto, escuché a un técnico petrolero diciendo que el desmontaje de la infraestructura no cuesta 500 millones, cuesta 2.000 millones. Es decir, ni siquiera plata para desmontar la infraestructura del bloque existe. ¿Qué vamos a hacer? O sea, Entonces, me parece subir que los no combustibles, se dan cuenta de las eliminar, cosas. bajar subsidios, eso significa que en ese momento el presidente hipoteca su intención de reelegirse. Lo que he dicho Así de muchas claro. veces, ¿Ah? lo que he dicho varias veces, Milton, acaba de ser electo presidente de la República para tomar decisiones que el país necesita. Si vamos a estar pensando que todo lo que él decida le va a afectar políticamente para la elección del 25, estamos perdidos. Él está para tomar las decisiones. Y si le cuesta políticamente, que le cueste. Si para eso está, para eso están los gobernantes, para eso están los ministros de Estado, para hacer lo que el país requiera, no está para que le aplaudan. La historia termina reconociendo cuando uno hace las cosas correctamente. Pero si en ese rato uno dice, si hago esto, me afecta por acá, si hago esto, no puedo ser Ya. candidato por acá.
el país se va a parquear, no vamos a poder hacer nada. Bien, agradecemos a Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas, por habernos acompañado. Mauricio, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días, Milton. Gracias, Verónica. Buenos días.